Mi madre eligió criar a mi hermana y me apartó, ahora regresa suplicando ayuda, pero una sola palabra mía lo cambió todo. Tengo 28 años y mi hermana Lauren es 3 años menor que yo. Desde que éramos pequeños, estaba clarísimo quién era la favorita, y no había ni un mínimo de competencia. Lauren lo tenía todo, ropa nueva, juguetes, la atención total de mamá. A mí me tocaban las sobras y respuestas del tipo, ya veremos, para cualquier cosa que pidiera. Mamá pasaba horas peinando a Lauren para las fotos escolares, mientras que a mí apenas me alisaba el cabello con un par de pasadas de peine. Ethan, A ella le preparaba almuerzos elaborados con notas y corazones. Yo, si tenía suerte, recibía un sándwich de mantequilla de maní. Las fiestas de cumpleaños para Lauren eran grandes celebraciones, las mías, muchas veces, ni siquiera se recordaban. Los eventos escolares eran la peor parte. Ella jugaba al fútbol y hacía danza, y mamá siempre estaba en primera fila tomando fotos. Yo jugué al fútbol durante 3 años y solo apareció un par de veces, y ni siquiera bajó del coche, se quedó mirando el teléfono. Todo lo que lograba recibía un par de segundos de atención antes de que la conversación volviera a girar en torno a lo que estuviera haciendo Lauren. Mi padre, Thomas, intentaba equilibrar las cosas cuando estaba en casa, pero trabajaba en construcción y su salud se deterioraba cada vez más. Presión alta, estrés, lo típico que acorta la vida de los obreros. Cuando estaba conmigo, me prestaba verdadera atención, me ayudaba con las tareas y me hacía sentir importante. Pero mamá apenas me dirigía la palabra a menos que fuera para regañarme. Siempre tenía la misma excusa, Lauren necesitaba más ayuda porque era más pequeña, y yo era independiente. Claro, independiente porque me había obligado a serlo. Un niño de 6 años preparándose el desayuno no es un ejemplo de habilidades avanzadas de vida. Es abandono. La verdadera ruptura llegó cuando cumplí 12 años. Papá sufrió un infarto masivo en el trabajo, cayendo fulminado en la obra. Un día estaba haciendo chistes malos en la cena, y al siguiente, ya no estaba. Esa fue la última vez que tuvimos estabilidad en casa. Mamá se derrumbó por completo. No pudo manejar ser madre soltera de 2 hijos, sobre todo cuando uno de ellos era el vivo retrato del hombre que acababa de perder. Cada vez que me miraba, veía a papá. Lauren, en cambio, tenía rasgos de la familia materna, así que no le provocaba ese dolor. Su gran solución fue llevársela a Canadá, donde vivía su hermana, y dejarme a mí con la hermana de papá, Mónica. Lo pintó como algo temporal, solo hasta que me recupere, y añadió que a Mónica le encantaba tenerme en casa. Pero incluso a mis 12 años entendí que era definitivo, se quedaba con la hija que quería y se deshacía del hijo que no. Mónica lo vio claro desde el principio y le dijo exactamente lo que pensaba sobre abandonar a tu propio hijo. Pero mamá ya había tomado su decisión. Lauren lloraba porque decía que me iba a extrañar, aunque creo que ni entendía del todo lo que pasaba. Mamá, en cambio, ya estaba mentalmente en su nueva vida con su preciosa hija. El día que se fueron fue demoledor. Mamá me dio una despedida falsa, llena de promesas vacías. Te llamaré cada semana, nos veremos pronto, esto es solo temporal. Ambos sabíamos que no era verdad. Ella quería un borrón y cuenta nueva, y yo era el lastre. Me quedé de pie junto a Mónica, viendo el coche alejarse hasta perderse de vista. Tenía 12 años y mi madre acababa de dejar claro que no era lo suficientemente valioso para llevarme con ella. Lauren me saludaba sonriente desde la ventanilla, como si aquello fuera una aventura, sin darse cuenta de que estaba diciendo adiós para siempre. La lógica de mamá era sencilla, llevarse a la hija fácil, que le recordaba buenos momentos, y dejar al hijo difícil, que se parecía al marido muerto. Era su manera de lidiar con el duelo, eliminar la mitad del problema abandonando a uno de sus hijos. Mónica me abrazó mientras yo intentaba no llorar. Ella estaba furiosa, aunque trataba de mantener la calma por mí. No tenía hijos y, de repente, se vio criando al hijo abandonado de su hermano muerto porque su cuñada no pudo enfrentar la realidad. La casa se sentía distinta. Todas las cosas de Lauren habían desaparecido. El dormitorio de mamá estaba vacío. Éramos solo Mónica y yo, aprendiendo a vivir juntos. Ella intentó que todo pareciera normal, aunque ¿cómo explicas a un niño de 12 años que su madre eligió a su hermana por encima de él? Con el tiempo, vivir con Mónica resultó ser lo mejor que me pudo pasar, aunque en aquel momento no lo viera así. Ella tenía unos 35 años, trabajaba como enfermera en el hospital local y nunca se había casado ni tenido hijos. Decía que estaba demasiado ocupada con su carrera, aunque creo que simplemente no había encontrado a alguien que valiera la pena. Era dura, pero con un sentido de familia que mamá jamás tuvo. Las primeras semanas fueron raras. Yo esperaba que mamá llamara diciendo que había cambiado de opinión y que vendría a buscarme. Mónica me veía mirando el teléfono o revisando el buzón en busca de cartas que nunca llegaron. No me lo decía, pero sé que estaba molesta con mamá por lo que me había hecho. La mayor diferencia fue que Mónica se interesaba de verdad por mí, preguntaba cómo me iba en la escuela,
me consiguió un tutor para matemáticas, cocinaba comidas de verdad en lugar de darme lo primero que encontraba. Iba a mis partidos de fútbol y me veía jugar, en lugar de quedarse en el coche con el teléfono. Cosas básicas que mamá jamás hizo. Pero las llamadas desde Canadá fueron la parte más amarga. Al principio, mamá llamaba cada par de semanas. Eran conversaciones forzadas, con su voz falsa de entusiasmo, como si tuviera una alarma en el calendario que le recordaba llamar al hijo abandonado. Siempre acababa hablando de Lauren, que si había entrado al equipo de fútbol de su nueva escuela, que si la habían invitado a 3 cumpleaños ese mes, que si su maestra decía que era la más inteligente de la clase. Cada llamada era un escaparate del maravilloso nuevo mundo de Lauren. A veces ella misma se ponía al teléfono y me contaba sobre sus nuevas amistades, como si yo debiera alegrarme. Fuimos a un centro comercial increíble y comimos poutine en un restaurante buenísimo. Yo solo respondía con un «qué bien» mientras pensaba en cómo mamá me había dejado con un familiar. Cuando Mónica contestaba las llamadas, la conversación era fría: «¿Está bien? Sí. ¿Le va bien en la escuela? Sí. Come suficiente». Nunca era grosera, pero quedaba claro que no respetaba a mamá después de lo que había hecho. Al colgar, solía murmurar: «Tiene un descaro increíble para llamar como si le importara». Las llamadas se fueron distanciando, de cada 2 semanas pasaron a una vez al mes, luego a cada varios meses. Con el tiempo, fue evidente que mamá estaba más cómoda en su nueva vida y que yo dejaba de ser prioridad. Lo más insultante era cuando me preguntaba por mí a través de Mónica, en lugar de hablarme directamente, como si fuera una mascota dejada al cuidado de alguien. «¿Ethan está comiendo bien? ¿Mantiene buenas notas?». Preguntas que podría haberme hecho a mí, si realmente quisiera tener una relación. Finalmente, dejó de llamar por completo. No hubo explicación, despedida ni una simple nota. Nada. Tiempo después, Mónica y yo descubrimos que había cambiado de número de teléfono y ni siquiera se molestó en pasárnoslo. Ahí entendí, sin margen de duda, que oficialmente me habían borrado de su vida. Mónica nunca me dijo un «te lo advertí», pero ambos sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Mi madre había conseguido un nuevo comienzo con su hija favorita y no necesitaba la complicación de un hijo al que había dejado atrás. Aquellas llamadas ocasionales que hacía no eran más que un mecanismo para apaciguar su propia culpa. Y cuando la culpa desapareció, también se fue cualquier intento de fingir interés por mí. Mirándolo ahora, esas llamadas eran casi peores que el abandono inicial, al menos cuando se fue honesta. En cambio, esos falsos chequeos eran recordatorios crueles de que no valía el esfuerzo. Solo unas cuantas palabras para que ella se sintiera mejor con lo que había hecho. La universidad fue la primera vez que sentí verdadera libertad. Mónica me ayudó a entrar en una universidad pública decente, a unas horas de distancia. Una vez allí, respiré por fin. Nadie conocía el desastre que era mi familia, no había miradas de lástima ni preguntas incómodas. Siguiendo su consejo, estudié negocios e informática, algo que pudiera servirme. Trabajaba a medio tiempo, pedía préstamos y poco a poco, me rodeé de amigos que terminaron siendo más familia que la propia. Para mi tercer año, ya hacía trabajos de diseño web como freelance y empezaba a darme cuenta de que podía convertirlo en una carrera. Mientras tanto, no tenía noticias de mi madre ni de Lauren desde hacía años, salvo alguna tarjeta navideña sin importancia. Al graduarme, regresé a vivir cerca de Mónica, quedándome en su habitación de invitados mientras buscaba empleo. Nunca me hizo sentir como una carga, siempre me repetía que encontraría mi camino. Y así fue. Terminé en una empresa tecnológica en el área de soporte de ventas y comencé a ascender. Fue en esa época cuando conocí a Julia en una conferencia. Era todo lo contrario al caos del que venía, inteligente, centrada y con una familia que realmente se quería. Le conté mi historia. Aunque le sorprendió, la comprendió. Por primera vez me sentí comprendido de verdad. Nos casamos un par de años después. Parecía el cierre perfecto. Ethan supera una infancia difícil. Construye una vida estable con gente que de verdad lo aprecia y vive tranquilo. Pero entonces todo volvió a girar en mi contra, porque mi madre decidió que ahora sí valía la pena hablar conmigo. Un sábado por la mañana, tomaba café con Julia cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me hizo responder. Gran error. Era mi madre. Después de años de silencio absoluto, me llamó como si habláramos cada semana. Ethan, soy mamá. Oh, cariño. Qué alegría escuchar tu voz. ¿Cómo estás? La falsedad en su tono me revolvió el estómago. Julia me observaba y notaba mi tensión. Durante 20 minutos, mi madre fingió interés, me preguntó por mi trabajo, mi matrimonio, cómo iba todo, cosas que debió importarle cuando yo realmente lo necesitaba, no ahora. Era evidente que había estado pescando información sobre mí a través de Mónica, llamándola con el pretexto de saber de la familia, cuando en realidad quería averiguar si yo ya tenía dinero. Finalmente, soltó lo que de verdad le interesaba. Había regresado hace unos meses, dejando atrás su sueño canadiense sin dar muchos detalles, probablemente porque ya no podía costearlo. Lauren estaba en la universidad, y según ella,
tenía problemas para pagar la matrícula. Mi madre trabajaba en una tienda y apenas podía cubrir gastos. La cosa es que Ethan, Lauren necesita ayuda para pagar sus estudios, es tu hermana, después de todo. Y entonces lanzó la bomba. $15.000 por año, con 2 años restantes. $30.000. Me pedía que cubriera los estudios de una hermana que apenas conozco. La estrategia de manipulación no tardó, que Lauren era familia, que yo estaba bien, que papá habría querido que la ayudara, jugando la carta del padre fallecido, para rematar. Fui claro, Lauren era prácticamente una desconocida para mí. Ella trató de convencerme diciendo que siempre preguntaba por mí y que le encantaría reencontrarse. Mentira, si Lauren hubiera querido contacto, habría podido llamarme en cualquier momento de los últimos 10 años. Cuando le recordé que en mi época universitaria nadie me llamó para ofrecer ayuda, y que trabajé en varios empleos para pagar la renta y construir mi negocio desde cero, se defendió con excusas absurdas, que la distancia, que era complicado, como si estar en otro país impidiera levantar un teléfono. Su voz pasó de dulce fingido a manipulación directa, que hizo lo que pudo al criar a 2 hijos sola tras la muerte de papá, que tal vez cometió errores, pero que Lauren no debía pagar por eso. Incluso tuvo la osadía de insinuar que mi éxito era gracias a ella. Mira lo bien que saliste. Quizás las cosas pasaron por algo, dijo. Corté esa mentira de inmediato. Yo salí adelante gracias a Mónica, no por nada que ella haya hecho. Julia, viendo cómo la conversación escalaba, se indignaba en silencio a mi lado. Mi madre insistía con los discursos de lealtad familiar, lo que papá habría querido y Lauren es inocente. Incluso tuvo el descaro de culparme por no mantener relación con ella, como si yo hubiera sido quien se mudó y cortó contacto. Cuando dejé claro que no iba a darle $30.000 para alguien que no conozco, perdió el control. Empezó a gritar que Lauren era mi hermana y que la familia se ayuda. Irónico, viniendo de la misma persona que eligió a un hijo sobre el otro y desapareció 15 años. No voy a pagarte nada para la universidad de Lauren. No les debo nada, le dije. Ella trató de suavizar. Ethan, por favor, no seas así. Sé que te herí, pero seguimos siendo familia. Entonces lo dije sin rodeos. Para mí, Mónica y Julia son mi familia. Ellas y yo, mi madre y Lauren son solo 2 personas con las que comparto algo de ADN. Y nada más. La conversación con mi madre no avanzaba a ningún lado. Ella intentaba distintas estrategias y yo las rechazaba una por una. Y aún así, lo peor estaba por venir. Resulta que la llamada no solo era para pedirme dinero. Entre sus palabras, soltó que en unos meses se casaría con un hombre maravilloso llamado Andrew y que habían decidido establecerse más cerca de la familia. Después, con total desparpajo, me dijo que esperaba que yo asistiera a la boda. La audacia era impresionante. Primero pedirme $30.000 y, acto seguido, invitarme a celebrar su nueva vida como si fuéramos una familia unida. Mi respuesta fue directa. No voy a ir a tu boda, mamá. Ella intentó la típica rutina de significaría mucho para mí, pero no caí. Si de verdad quería a sus 2 hijos presentes en un día tan importante, debería haberlo pensado 15 años atrás, antes de elegir a uno y abandonar al otro. Cuando colgué, Julia me abrazó de inmediato y expresó lo que ambos pensábamos. Esa mujer tiene un descaro increíble. $30.000 y una invitación a la boda después de dejarte tirado. El nivel de atrevimiento era inaudito. Esa llamada solo confirmó lo que siempre supe. Mi madre es egoísta, manipuladora y solo se acuerda de mí cuando le conviene. Creyó que, como persona exitosa, tenía la obligación de ayudar a mi familia, olvidando que fue ella misma quien me borró de la suya cuando le resultó cómodo. Ahora, con dinero de por medio, mágicamente yo volvía a ser familia y, según su lógica, tenía responsabilidades con ellos. Más tarde, Mónica me llamó para decirme que mamá había estado semanas preguntándole sobre mi negocio y mi situación económica, buscando información antes de contactarme. Estaba indignada. Esa mujer te abandonó y ahora quiere tu dinero. Hay gente que nunca deja de sorprenderme. Por la noche, Julia y yo volvimos a hablar del tema. Ella viene de una familia normal, donde las personas se cuidan sin segundas intenciones. Por eso, el comportamiento de mi madre le parecía increíblemente bajo, aunque estaba orgullosa de que me mantuviera firme y no cediera ante sus intentos de manipulación. Yo creí que con ese rechazo todo terminaría, que había intentado su jugada, al no funcionar, se daría por vencida. Pero me equivocaba. Cuando hay dinero en juego, mi madre no acepta un no como respuesta. Aquella llamada fue apenas el primer movimiento de lo que se convirtió en una campaña completa para presionarme a pagar la universidad de Lauren y asistir a la boda. Los intentos se intensificaron. Comenzó a llamar cada pocos días, probando diferentes horarios y enfoques, pero siempre con el mismo objetivo, dinero para la matrícula y mi presencia en el evento. Parecía convencida de que mi negativa inicial era simple terquedad y que, insistiendo lo suficiente, acabaría cediendo. Incluso se puso creativa. Empezó a llamar a la línea de mi trabajo durante el horario laboral, quizás pensando que me sorprendería o me avergonzaría frente a mis clientes. Tuve que instruir a mi asistente para que, si alguien llamaba diciendo ser mi madre, tomara un recado y no pasara la llamada. Muy profesional,
tener que poner en una lista negra a tu propia familia. Los mensajes de voz eran todo un espectáculo. Primero, extensos discursos de culpa, hablando de las responsabilidades familiares y de lo decepcionado que estaría mi padre si pudiera verme. Luego, directamente, exigencias. Me daba fechas límite para enviar el dinero de la matrícula de Lauren y me informaba que ya le había dicho a todos que yo iría a la boda. El nivel de derecho que sentía sobre mí era increíble. Mónica también terminó envuelta en la situación. Mamá comenzó a llamarla para que me convenciera de ayudar. Ella se negó rotundamente y le dijo exactamente lo que pensaba. Según me contó Mónica, mamá incluso llegó a decirle que dejarme con ella había sido un regalo, como si abandonarme hubiera sido un favor. Las tácticas de manipulación iban cambiando. Pasaba de llorar por el supuesto sufrimiento de Lauren y su riesgo de abandonar los estudios, a enojarse acusándome de egoísta, y luego volvía a los discursos sobre las obligaciones familiares y lo que papá habría querido. Julia ya estaba harta y me sugirió cambiar de número, pero yo me negaba. Este era mi número, mi vida, y no iba a permitir que ella me forzara a modificar nada. Además, prefería que perdiera su tiempo en llamadas inútiles. Pero la situación se volvió más patética cuando empezó a reclutar a otros familiares para presionarme. Parientes lejanos, con los que apenas había tenido trato, comenzaron a llamarme con un tono preocupado, sugiriendo que perdonara errores del pasado y ayudara a mi hermana. Claramente, mamá les había contado una versión en la que ella era la viuda sufrida que hizo lo mejor que pudo, mientras yo era el hijo ingrato aferrado al rencor. A todos les repetí la verdad, que después de la muerte de papá, me dejó de lado. Se llevó a Lauren a Canadá y me borró de sus vidas durante 15 años. La mayoría se quedaba impactada, ya que mamá había omitido esos detalles en su historia. Mi primo Martín fue de los pocos que ya conocían la realidad. Me llamó, no para presionarme, sino para advertirme. Mamá anda diciendo por ahí que eres cruel con Lauren, que la castigas por errores de ella, y que no entiendes que tu hermana ha intentado reconectar contigo por años. Pura mentira. Lauren jamás había buscado contacto conmigo, no le interesaba una relación. Todo giraba en torno al dinero, y mamá estaba reescribiendo la historia para justificar sus exigencias. El colmo fue cuando empezó a llamar directamente a Julia. De algún modo consiguió el número de su oficina y la contactó para convencerla de que me hiciera entrar en razón. Aquella noche, Julia llegó a casa indignada. Tu madre me llamó al trabajo hablando de responsabilidad familiar y de que las esposas deben apoyar a sus maridos. Le colgué. No tiene derecho a meter mi vida profesional en esto. En ese momento supe que mi madre había cruzado una línea muy peligrosa. Atacar la carrera de mi esposa porque no lograba manipularme no es comportamiento familiar, es acoso. Julia no se casó conmigo para lidiar con esta toxicidad. La llamé esa misma noche y le advertí que, si volvía a contactar a Julia, pediría una orden de restricción. Eso pareció detener sus intentos directos contra mi esposa, pero la campaña de presión continuó por otros medios. Cuando las llamadas dejaron de funcionar, empezó a enviarme tarjetas y cartas escritas a mano. Las cartas que llegaban estaban cargadas de intentos de manipulación disfrazados de disculpas. Decía que había cometido errores, que quería enmendar el pasado y que Lauren necesitaba a su hermano mayor. Según ella, la boda no estaría completa sin sus 2 hijos. Eran mensajes llenos de frases calculadas, con disculpas vagas y ninguna verdadera asunción de responsabilidad, como si abandonar a un hijo fuera solo un pequeño tropiezo en su forma de criar. Julia encontraba esas cartas en el buzón y las tiraba sin enseñármelas, sabiendo lo mucho que me afectaba todo aquello. Quería protegerme de la tensión que la situación me generaba. Tener a mi lado a una pareja que realmente se preocupaba por mi bienestar era un contraste abismal con las exigencias egoístas de mi madre. La presión aumentaba cada día. La fecha de su boda se acercaba y el plazo para el pago de la matrícula universitaria de Lauren estaba por vencerse. Las llamadas se volvían más frecuentes y desesperadas. Empezó a lanzar amenazas, que en la boda diría que yo no asistía porque estaba demasiado ocupado con mi trabajo, que tendría que explicarle a Lauren que su hermano no se preocupaba lo suficiente como para ayudarle con los estudios, que jamás podría perdonarse si Lauren tenía que abandonar la universidad por mi egoísmo. Todo esto con el único objetivo de que me sintiera culpable y cediera. Pero mientras más presionaba, más claro tenía que mi decisión era la correcta. Había mostrado su verdadera cara, y era tan desagradable como siempre. Mónica me ayudó a mantenerme firme. Me recordaba que no le debía nada a mi madre y que sus exigencias eran irracionales. Ella me había criado sin ayuda de nadie, y ahora mi madre pretendía atribuirse mi éxito mientras reclamaba que financiara el futuro de su otra hija. Has trabajado duro por todo lo que tienes, me repetía Mónica. Ella no ha aportado nada a tu vida, y ahora quiere beneficiarse. No la recompenses por haberte abandonado. Su estrategia estaba fallando. En vez de debilitarme, me reafirmaba en las razones por las que había cortado contacto con ella desde el principio. Siempre había sido egoísta y manipuladora, y solo se acordaba de mí cuando necesitaba algo. Entonces decidió jugar su última carta,
elevando el conflicto a un nivel insólito. Al ver que no podía manipularme, intentó forzarme con la humillación pública. Una mañana de sábado, apareció en la puerta de mi casa sin avisar. Julia y yo estábamos desayunando cuando sonó el timbre. Me asomé por la mirilla y ahí estaba, en mi porche, como si tuviera todo el derecho del mundo a presentarse. Era la primera vez que veía su rostro en persona en más de 15 años. Julia notó mi expresión y supo de inmediato quién era. No abras, me dijo. No tiene derecho a venir aquí sin invitación. Pero yo quería saber qué creía que iba a lograr con aquella emboscada, así que abrí la puerta, sin invitarla a pasar. Me quedé en el umbral, mirándola. Se veía mayor, con el cansancio marcado en la cara, como si la vida en Canadá no hubiera sido tan fácil como pensó, pero sus ojos conservaban la misma arrogancia de siempre. Comenzó con un tono falso, supuestamente emocional, diciendo que había viajado para verme y que solo quería hablar conmigo. Ethan, tenemos que tratar este asunto como adultos. ¿Puedo entrar? No, no puedes entrar. Dime lo que tengas que decir desde ahí, respondí. Fue entonces cuando dejó de fingir y pasó directamente a sus exigencias. El plazo para la matrícula de Lauren vencía la próxima semana y necesitaba que transfiriera el dinero de inmediato. La boda sería en 3 semanas y ya había dicho a todos que yo asistiría. Me acusó de avergonzarla al negarme a cumplir con obligaciones familiares. La desfachatez era increíble. Estaba allí, comportándose como si yo fuera el problema por no ceder a sus demandas. En ese momento, Julia se acercó a la puerta. Al verla, mi madre intentó cambiar de estrategia, apelando a ella como otra mujer y hablando de la lealtad familiar, insinuando que las esposas debían alentar a sus maridos a hacer lo correcto. Julia no cayó en su juego. Abandonaste a tu hijo cuando tenía 12 años y ahora quieres su dinero. Eso no está bien. Lárgate de nuestra propiedad, le dijo con firmeza. Ahí perdió por completo el control. Comenzó a gritar que yo era un ingrato, que había sacrificado todo por sus hijos, que estaba arruinando el futuro de Lauren por rencor. Los vecinos empezaron a asomarse para ver qué pasaba. Jugó todas sus cartas, dijo que papá estaría avergonzado de mí, que traicionaba a mi familia, que la gente exitosa debía ayudar a sus parientes. Como nada funcionaba, pasó a las amenazas, aseguraba que en la boda contaría a todos qué clase de hijo era yo, que haría saber a Lauren que preferí dejarla abandonar sus estudios antes que ayudarla, e incluso que contactaría a mis clientes para hablarles de mi carácter. Esa última amenaza fue el límite. Nadie iba a poner en riesgo mi trabajo para chantajearme. Sal de mi propiedad ahora mismo o llamo a la policía, le advertí. No te atreverías a llamar a la policía contra tu propia madre, me retó. Ponme a prueba, le respondí, sacando el teléfono y empezando a marcar. Ella no retrocedió como esperaba, al contrario, insistió en que no se iría hasta que aceptara pagar la matrícula de Lauren y asistir a la boda, plantada en mi porche como si fuera suyo. Así que terminé de marcar. ¿911? ¿Cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. Necesito que envíen a la policía para retirar a una persona de mi propiedad que se niega a irse, dije, mirándola directamente. Su rostro palideció de inmediato. No creía que yo llegaría tan lejos. Retrocedió hacia su coche diciendo que se marchaba, pero el operador ya estaba tomando mis datos y me confirmó que enviarían una patrulla. Ethan, cuelga el teléfono. Ya me voy. No hace falta involucrar a la policía, repitió desde la entrada. Demasiado tarde, le respondí mientras facilitaba la dirección y explicaba que mi madre, con la que no tengo relación, había aparecido exigiendo dinero y, tras pedirle que se retirara, se negaba a hacerlo. La escena era surrealista y, al mismo tiempo, extrañamente liberadora. Ella alcanzó a subirse al vehículo y se fue antes de que llegaran los agentes, pero igual pasaron por la casa para levantar un informe. Eran profesionales y comprendieron la situación en cuanto les conté el historial. Aclararon que presentarse en la vivienda de alguien para reclamar dinero, sumado a amenazas, podía constituir acoso. Uno de los oficiales sugirió solicitar una orden de restricción si volvía a contactarnos. Esto pasa más seguido de lo que creen, comentó. La ley no distingue parentescos, sea familia o no. Nadie tiene derecho a aparecer en tu puerta con exigencias y amenazas. Documenta todo por si hace falta iniciar acciones. Cuando se fueron, Julia y yo nos quedamos un rato en silencio, tratando de procesar lo ocurrido. Que una persona maneje hasta tu casa para exigir dinero y amenazar cuando la respuesta es no, muestra un nivel de descaro impresionante. Esa mujer está desequilibrada, dijo Julia. ¿Quién se presenta así a reclamar $30,000? Creí que ya no podía superarse, hasta que llegó una carta certificada. Venía firmada por un abogado de medio pelo que, en nombre de mi madre, usaba terminología rimbombante para acusarme de abandono emocional y falta de apoyo familiar. Según ese texto, ahora debía hacerme cargo de la Universidad de Lauren porque a mí me había ido bien en la vida. Incluso insinuaba que yo le debía dinero a mi madre por haberme criado, cosa que no es cierta. Quien me crió fue Mónica. Remataba con que el bienestar emocional de Lauren estaba resintiéndose por mi negativa a ayudar. No había demanda, ni número de expediente, ni nada formal, solo una carta diseñada para culpabilizar con membrete legal. Por fortuna,
Un amigo mío es abogado de verdad y desarmó el escrito en 5 minutos. Esto es correo basura con traje, fue su evaluación literal. Redactamos una respuesta breve y clara. Ethan no adeuda suma alguna. Todo nuevo intento de hostigamiento dará lugar a acciones legales. ¿Y listo? Ella no presentó nada en tribunales. Era puro amedrentamiento. Que intentara presionarme así, después de años de silencio, solo confirmó lo que ya sabía. No busca un hijo, busca una chequera. Julia y Mónica se rieron al leer la carta y la respuesta. Mónica, con esa franqueza que la caracteriza, dijo, te abandonó y luego pretende pasarte una factura. Ese es un nivel nuevo de desfachatez. Si cree que eso funcionará, está aún más desconectada de la realidad de lo que pensaba. Acordamos en ese momento que, si volvía a contactarnos, pediríamos la orden de restricción. Su visita a nuestra casa había cruzado la línea que separa un conflicto familiar molesto de un acoso en regla. Por supuesto, no terminó ahí. A los pocos días me llamaron 2 clientes para preguntarme por problemas familiares que habían escuchado. Resultó que mi madre había conseguido sus datos y los contactó para pintar un cuadro en el que yo me negaba, con frialdad, a ayudar a mi brillante hermana a seguir en la universidad. Me describió como un desalmado que abandonó a su familia. Por suerte, ambos clientes son gente seria, no se tragaron el cuento, estaban más confundidos que otra cosa. Les conté la verdad, mi madre me dejó cuando yo tenía 12 años, desapareció 15 años y ahora reaparece para pedirme dinero. Uno de ellos lo resumió perfecto. Quiere que pagues por alguien con quien no hablas desde hace una década. Es absurdo. Ese fue el último empujón para que Julia y yo pasáramos a la ofensiva. Tramitamos la orden de restricción, y en menos de una semana, el juez la concedió. Desde entonces, mi madre tiene prohibido contactarme a mí o a Julia, y presentarse en nuestro domicilio o en nuestros trabajos. Si lo intenta, enfrentará cargos penales. Es la primera vez, desde su reaparición, que sentí verdadera tranquilidad. La boda de ella ocurrió sin mí, como era obvio. Mónica me contó después que mi madre la llamó el día anterior para intentar, por última vez, que asistiera. Cuando supo que no iría, se echó a llorar y dijo que su día especial estaba arruinado. Bien, tal vez tener que explicar a la familia de su nuevo esposo por qué su hijo no asistió le dio una mínima muestra de las consecuencias de sus decisiones. Aunque, conociéndola, es probable que haya inventado otra historia y me pintara como el problemático, en lugar de admitir lo que hizo. Una semana después de la boda, me llamó Lauren. Era la primera vez en 15 años. Lloraba. Decía que no entendía por qué me negaba a ayudar con la universidad ni qué había hecho mal. Estaba claro que mi madre le había contado una versión torcida. Lauren creía que habíamos mantenido algún tipo de relación todo este tiempo y que, de pronto, yo la había cortado. Le conté la verdad. Se quedó en shock. Pero mamá siempre hablaba de ti, dijo. Decía que estaba orgullosa. Más mentiras para mantener apariencias. Lauren, lo siento, le dije, pero somos prácticamente desconocidos. No puedo financiar la universidad de alguien a quien no conozco solo porque compartimos ADN. Cortó entre lágrimas. No he vuelto a saber de ella ni de mi madre. Y, siendo sincero, es un asunto que tendrán que resolver entre las dos, sin convertirme a mí en su cajero ni en su chivo expiatorio.